Damos la bienvenida en esta tarde de martes aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes. Arratsalde León. Arratsalde León, muy buenas tardes a todos. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando del tema semen. Ahora sí, lo puedo decir alto, claro y sin ruborizarme. Lo que estoy aprendiendo con usted, hay que decirlo, ya no me entran calores. A ver, di saliva. Saliva. Lágrima. Lágrima. Semen. Semen. ¿Ves? Y sin ponerme roja, Igual. Es que, y eso que estudio en un colegio público, madre mía. Doctor, vamos a seguir hablando de este tema, del tema del semen, que nos va a ocupar diferentes programas, porque es un tema amplio, importante, porque como dijimos en el primer programa sobre este tema, sin el semen no estaríamos aquí, ninguno de nosotros ni nosotras. Y vamos a hablar, en el anterior programa hablamos del tema de calidad del semen, del esperma, y hoy, si le parece, vamos a hablar de morfología, de la forma, que hay diferentes formas de espermatozoides, ¿no? El problema de la medición de la calidad del semen es que no hay un único parámetro que nos permita decir qué semen es bueno y qué semen es malo. O qué semen, para ser preciso, qué semen es fértil y qué semen no es fértil. Sí, porque eso es lo que se dice bueno o malo, ¿no? Porque claro, en otras cocinas ya no entramos. Claro, en realidad distinguimos tres categorías distintas, ¿no? Por una parte está el varón, que puede ser fértil o no fértil, su semen, que puede ser normal o anormal, y luego está el espermatozoide en sí mismo, cada una de las células, que puede ser fértil, capaz de fecundar o no capaz de fecundar. Y desde ese punto de vista, como no tenemos un parámetro que nos permita decir, pues mire, tiene usted un semen de 7,8 y lo debe tener de 8,4, pues usted va fatal. O tiene usted un semen de 26 y lo debe tener de 34, pues va justo. No tenemos ese parámetro. Y entonces lo que hacemos es, a nivel macroscópico y microscópico, estudiar un montón de características con las cuales más o menos hacemos un puzzle para informar de un diagnóstico completo. Entonces, se mira, por ejemplo, el volumen del eyaculado. Antiguamente se decía que tenía que ser de más de 2 centímetros cúbicos y menos de 6. Hoy se dice que con que haya más de 1,5 o 1,6 centímetros cúbicos ya lo damos como normal. Estamos bajando un poquito las, entre comillas, exigencias. Un poquito no, mucho. Bastante. Muchísimo. ¿A qué se debe, doctor? A que lo hacemos cada vez peor, a que los chicos lo hacemos cada vez peor, a que... Ojo al dato, digo, sí, porque estamos en mayoría, sois mayoría ahora mismo los chicos, aquí en el plató, digo, Sí, no hay duda. Los chicos, desde el punto de vista seminal, otro punto de vista no sé, pero desde el punto de vista seminal lo hacemos cada vez peor. Y de hecho la Organización Mundial de la Salud ha ido reduciendo cada vez más el estándar de normalidad para que un semen sea catalogado como normal. Entonces, esto desde el punto de vista del volumen. Después medimos también la acidez. ¿Cuál es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones? El pH. ¿Cuánto ácido es el semen? El semen tiene que ser entre 7,8 y 8,2 aproximadamente. Bajar de 7,2 no es bueno, O sea que tiene que ser un semen cercano al límite entre la acidez y la basicidad. También medimos el número de células a nivel macroscópico, de forma grosera. No tiene que tener muchas células el semen, tiene que tener menos de 400 células que no sean espermatozoides, porque puede haber células de arrastre de la vejiga o células de la sangre. Y ya finalmente, desde el punto de vista del análisis de los espermatozoides, medimos la característica fundamental que tú mencionabas, que es la morfología. Y ahí caben muchas formas. Lo primero que hacemos es, el espermatozoide, digamos que tiene forma de gusano, de zampaburu. Tiene esa cabeza y luego la colita. Tiene una cabeza, una pieza intermedia, o el cuello, y después una cola. Entonces, en la pieza intermedia es donde se concentran un montón de centriolos, donde está toda la energía, digamos, acumulada, porque el espermatozoide básicamente está diseñado para correr, y para correr mucho. Entonces, todo lo que son elementos que proporcionan energía a una célula están presentes en el espermatozoide, y todo lo accesorio está minimizado o puesto en la mínima expresión. El espermatozoide está diseñado para correr y para llevar una gran bomba de relojería en la parte alta de encima de la cabeza, que es el acrosoma, una especie de casco con el que penetra el ovocito, ya diremos cuando hablemos de la fecundación, diremos cómo se hace, y debajo del casco lleva, digamos, la cabeza, ¿no? El núcleo, lo más importante del espermatozoide, que es la carga genética, los 23 cromosomas que va a aportar a la fecundación. Entonces, a la hora de hablar de la morfología, medimos la anchura de la cabeza y la longitud de la cabeza, también medimos la longitud de la pieza intermedia,
medimos la longitud de la cola y cuánto de enrollada está, o si está lisa o tal. Además medimos si hay una o dos colas, si la cola está primero única y luego se divide en dos como si fuera bífida. Medimos si la cabeza está abalonada o achatada. Medimos, por ejemplo, que la cabeza no tenga una forma perfectamente circular, que también es malo. Nos indicaría... ¿Podrían tener dos cabezas? ¿O eso Sí, sí. Hay espermatozoides con dos cabezas o cabeza y media, o sea, con una especie de puñeta que le sale aquí como si fuera una cabeza extra. Y es que hay que pensar que el espermatozoide es la resultante de un montón de divisiones, de un montón de reducciones. Hay que tener en cuenta que la célula de la que procede el espermatozoide tiene 46 cromosomas, como todas las células del organismo. Las únicas células que no tenemos con 46 cromosomas son los óvulos, las mujeres, y los espermatozoides, los varones, para que 23 cromosomas de la mujer y 23 del hombre den lugar a 46 cromosomas, que es lo que tenemos en la especie humana. Entonces, digamos que todo lo accesorio sobra, y entonces, desde el punto de vista morfológico, fíjate, desde antiguamente, cuando yo era estudiante de medicina, que se exigía un 60% de espermatozoides normales, hasta hoy, que exigimos un 4%, o sea, solo con que haya un 4% de espermatozoides normales, ya nos basta y nos sobra como para etiquetar a un semen como morfológicamente normal. Lo que pasa es que conseguir ese 4% no creas que es baladí, porque hemos cambiado también los criterios para medir la morfología. Y desde los años prácticamente 90, para aquí, un investigador sudafricano, de nombre Kruger, como el del parque de animales, el parque Kruger, este revolucionó la forma de mirar los espermatozoides y entonces diseñó unos criterios que él llamaba estrictos, como muy exigentes, que después los adoptó la Organización Mundial de la Salud y vino a decir que, bueno, con aquellos criterios el 4% al menos tenía que ser fetén. Y fíjate, desde el 60 al 40, del 40 al 20 y del 20 al 4%, o sea que realmente los chicos lo hacemos cada vez peor. ¿Y eso a qué es debido, doctor? Porque, bueno, hay muchos avances tecnológicos, se supone que tenemos mejor calidad de vida, tenemos más esperanza de vida, duramos muchos más años. ¿Y por qué hace esos años nuestros abuelos, que se supone que comían peor, vivían menos años, trabajaban muchísimo, etc., pero tenían mayor calidad de semen que ahora? Pues sí, y eso se ha ido, vamos a ver, tenían mejor calidad de semen, pero no más fecundidad. Quiero decir, nosotros tenemos, el laboratorio experimental mejor que tenemos para medir la calidad del semen es el análisis de los sémenes de los donantes de semen. Los donantes de semen los tenemos recogidos en el mundo desde los años 70 para aquí. El primer banco de semen en el País Vasco y en España sucedió en 1979, lo creamos en el 79. No hace mucho entonces, ¿no? Hace nada, hace nada. Entonces, tenemos análisis de semen, digamos, de donantes de semen desde los años 70 para aquí. Y hay muchísima experiencia en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Francia, brutal, una brutal experiencia, también en España. Entonces hemos visto que los donantes de semen van teniendo peor semen, pero todavía no se ha demostrado que se pierda fecundidad. Quiere decir que con los parámetros que hoy le exigimos al semen, la media de los varones que son donantes de semen tienen un peor semen que la media de los que eran donantes en 1179 o 1983. Pero sin embargo no se ha comprobado todavía, no digo que no se vaya a comprobar, pero todavía no se ha comprobado que aquel semen fuera más fértil que este. Porque finalmente de lo que se trata es no tanto de comprobar si este semen tiene tantos espermatozoides o tantos menos, o tantos se mueven o tantos muertos. De lo que se trata es de si el semen es fértil. Y esto es lo que no sabemos medir. No tenemos una prueba fidedigna que nos diga este semen va a fecundar ovocitos, seguro. Lo podemos intuir, ¿verdad? Y entonces tenemos alguna serie de características. Y nos ayudamos, por ejemplo, del recuento. El recuento de espermatozoides por centímetro cúbico. Antiguamente decíamos que tenía que haber más de 100 millones y no sé cuántos. Hoy exigimos que haya más de 15 millones por centímetro cúbico. Y con más de 15 millones ya lo damos por bueno. De tal manera que antiguamente se decía, y en el total del eyaculado, como tiene que haber unos 2 o 3 o 4 centímetros cúbicos, tiene que haber más de 100 millones. Bueno, pues hoy ya ni 100 millones, ni 80, no, con que haya 40 o 50 millones en el total ya nos basta y nos sobra. En el total del eyaculado de una muestra. También decíamos antiguamente que la velocidad espermática era muy importante y decíamos que tenía que haber más de un 70% de espermatozoides móviles.
Hoy decimos que con que haya un 35% vamos que ardemos. Y la capacidad de moverse un espermatozoide la medimos con 3 tipos de movimientos distintos. Hay unos espermatozoides que se mueven, los buenos, que se mueven derecho y rápido. Los que nosotros decimos motilidad A, motilidad traslativa lineal. Los que se mueven en un sentido, de aquí para allá, pero siempre derecho. Luego hay otros que se mueven de manera errática, que van de un lado para otro sin saber muy bien a dónde ir, pero que son muy activos, son los de motilidad B, o motilidad errática. Y luego hay otros que uno ve que se mueven, pero no se desplazan. ¿Qué son los espermatozoides vagos? Bueno, súper vagos, esos son de categoría C. Estos están hechos un Cristo, porque no se desplazan, se mueven, o sea, no están muertos, pero no se desplazan. Bueno, pues los que nos interesan son los de motilidad A. Bueno, pues hoy decimos que con A más B, a ver si hay alrededor de un 20% del total. Y con eso ya nos basta y nos sobra. ¿Qué quiere esto decir? Que vamos reduciendo las categorías y vamos reduciendo hasta la mínima expresión, pero realmente la más importante es la morfología, la que más nos informa de qué podemos hacer con un semen y qué podemos no hacer con un semen. Porque en el tema de la morfología, doctor, ha hablado de esas variantes, de pues, que pueden tener doble cola, pueden tener incluso dos cabezas. Dos cabezas, la cabeza gorda. Sí. ¿Eso qué supone a la hora de, de fecundar el óvulo? ¿Puede que no lleguen? ¿Puede que tengan algún problema, luego trastorno el futuro? Casi de todo, pero sobre todo lo primero. Lo normal es que los espermatozoides anormales no sean capaces de fecundar de forma ordinaria, porque el ovocito es muy listo, o sea, el ovocito dice, a ver qué me viene aquí, ¿no? Exacto, y selecciona. Entonces, lo primero que hace es pedir, ¿no? O sea, insinuarse, emitir señales químicas, de tal manera que los espermatozoides se vuelven como locos y van para allí buscando como histéricos, ¿verdad? Y llegan en oleadas de 50 a 100.000. Muy bien. Una vez que han rodeado el ovocito emite unas cuantas señales y se deja penetrar solo por uno. De tal manera que ese uno tiene que ser chupiguay, impoluto. Porque de ordinario, si no es normal, o no ha llegado o es sobrepasado por los mejores. De tal manera que hay la selección natural, ¿no, doctor? De toda la vida. La selección natural de toda la vida, lo que ha permitido que las especies progresen y que vayamos evolucionando, ¿no? Según la teoría evolucionista, que es negada por la mitad de los yanquis, ¿verdad? Pero los que tenemos un fundamento científico de la vida nos la creemos a pies juntillas. Bueno, pues esta selección natural hace que los espermatozoides que sean más capaces sean los que primero llegan y además los que más fácil fecundan. Pero de todas las maneras, el ovocito, en esas 12 horas que tiene para ser fertilizado, preselecciona un poco, y va diciendo tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí. Entonces ahí el espermatozoide, digamos que se apone, no de punta, sino como de lado, poniendo la cabeza como de lado, para fusionarse con una membrana externa que tiene, una especie de membrana que tiene el ovocito, como una especie de cáscara más que membrana, que es la zona pelúcida, y a través de la cual el espermatozoide se cuela, momento en el cual el ovocito emite señales bioquímicas para que ningún otro espermatozoide vuelva a entrar. De tal manera que garantiza el propio ovocito que la fecundación suceda solo con 23 cromosomas de un único espermatozoide para que se fusionen con los 23 propios. Imagínate que entraran dos espermatozoides. Serían 23 cromosomas más 23 cromosomas más los 23 del óvulo, se formaría un ser con 69 cromosomas y eso no es humano. Ese sujeto está llamado a abortarse normalmente en el primer trimestre y nosotros tuvimos la oportunidad lamentable de confirmar que algunos sobreviven hasta el segundo trimestre del embarazo, pero más allá no sobreviven. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Que la naturaleza selecciona lo mejor de lo mejor. Y que seguramente por eso tú estás tan bien hecha y tan guapa. Muchas gracias. Porque fuiste el resultado de una fecundación chupiguay. De un espermatozoide que no tenía dos cabezas. Exacto, un creo espermatozoide yo, vamos, vigoroso, vigoroso y topeguay con un ovocito fenómeno. Claro. Doctor, todo esto es la naturaleza pura y dura, o sea, es que es la maravilla, ¿no? Sí. El milagro de la vida, que muchas veces nos cuesta entender, que está muy bien además que usted lo explique porque lo hace además muy fácil, muy entendible y que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Lo maravilloso es cuando ves en el laboratorio un espermatozoide y media hora más tarde un ovocito y después 20 horas más tarde los ves unidos y a lo largo de los días ahora tenemos métodos para filmar continuadamente el embrión sin sacarlo de su lugar, una especie de embrioscopia, ¿verdad?
conseguimos poner una cámara encima del embrión que no le moleste para nada y al embrión le echamos de comer, de tal manera que no se modifican nunca sus características y sus condiciones de vida en el laboratorio y lo vamos midiendo para ver cómo es su división. Bueno, pues que unas semanas más tarde lo veas en la ecografía y unos meses más tarde lo tengas encima, eso es indescriptible, eso es una emoción absolutamente indescriptible. No se puede, yo no encuentro palabras para describir los sentimientos que tenemos los miembros de un equipo de fecundación in vitro cuando hacemos este tipo de maniobras. Es impresionante. Como ha comentado, se filma, luego eso se puede uno tener de recuerdo. Claro. A algunas pacientes... Que esto es un avance también importante, ¿no? Ya en el tema de ecografías sobre todo también, que ahora hay ecografías, ¿no?, en 3D y esas cosas. Pero eso viene mucho después. Pero ya tener ese momento primero de la vida, ¿no? Es más, esa técnica ha sido descrita en España y por primera vez con tecnología española se ha creado una forma de visualizar los embriones en el laboratorio de fecundación in vitro que no existía en ningún lugar del mundo. Eso es gracias a los avances de un grupo español. Y se llama embrioscopia, se puede llamar de muchas maneras, ¿verdad? Pero le llamamos así en plan un poco de manera similar a cuando decimos rinoscopia o gastroscopia, que metemos un canuto y miramos, pues se trata de ver el embrión, pues embrioscopia. Y en algunos casos particulares en los que lo medimos y lo filmamos durante los 2, 3 o 4 o 5 días que está el embrión en el laboratorio, se lo podemos entregar en un CD a la madre para que después se conecte en su ordenador y se lo pueda mirar cuando el niño vaya a hacer la primera comunión. Madre mía, oye, estaría muy bien ahora mismo ponernos estas imágenes, doctor. En el siguiente programa, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a seguir con el tema semen, que todavía nos queda muchos puntos que tocar. Yo creo que lo que podríamos hacer es terminar en el siguiente programa con las pruebas que hacemos en el laboratorio para determinar, digamos, determinadas cuestiones que tienen que ver con la fertilidad de los varones. O sea, ¿qué le podemos sacar al semen para estudiarlo un poco más y poder saber por qué este varón no consigue tener niños o esta pareja no consigue quedarse embarazada, ¿no? Es un poco la idea, tratar de apurar los métodos diagnósticos del semen. Y si hay solución a algún tipo de problema, ¿no? Que muchas ocasiones, doctor, agobia mucho a los varones, a los hombres, ¿no? Decir, pero bueno, hay solución, ¿puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Yo diré que no esta década pasada del 2000-2010, la década anterior, la década de los 90 y casi el comienzo de los 2000, fueron la década de la fertilización. Ahí, digamos que casi resolvimos, es muy feo decir esto, casi resolvimos del todo el problema de la fecundación, de la entrada del espermatozoide en el ovocito. Eso ya prácticamente lo tenemos resuelto. El siguiente paso es lo que hay después, y esto es lo que todavía está por resolver, pero vamos, en el siguiente programa yo creo que será bueno que apuremos un poco las técnicas diagnósticas para ver cómo modificamos el semen y cómo de un semen muy malo, somos capaces de poner un semen bastante bueno e incluso con espermatozoides que antes no se movían, ahora somos capaces de ponerlos en movimiento y hacerlos incluso vigorosos y fuertes y que se muevan adecuadamente. Bueno, pues que sean del Atleti, ¿no? Más o menos. Bueno, que sean como Williams, ¿no? Que dicen que es el que corre más ahora. Doctor, nos vemos el próximo martes, que estaremos aquí al pie del cañón, que Ahí ya estamos. no es festivo, el lunes sí que descansamos, pero el martes estaremos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, un auténtico placer. El placer ha sido mío, Susana. Gracias. Hasta el martes. Nos vemos mañana tenemos programa, mañana a las 5 de la tarde, aquí en Objetivo Vizcaya. Disfruten de lo que queda de martes y cuídense. Un besito. Gracias por elegirnos. Agur.